Saludos amigos, muy buenas noches y sean bienvenidos todos a la tertulia de Interalmería Televisión. Hoy martes, Consejo de Ministros. Hay novedades especialmente para el mundo y el sector agrícola, que como saben ustedes y habrán podido comprobar y algunos sufrir, pues está bastante enardecido por los problemas que hay, sobre todo económicos. Socioeconómicamente, la agricultura siempre se ha mostrado muy sensible a cualquier movimiento ajeno o interno. Lo cierto es que los agricultores dicen que pierden dinero, que quieren mantener unos precios que estén ligeramente por encima, pero lo suficientemente por encima de los gastos para generar ese producto. Los gastos de producción muchas veces superan al precio de venta del producto y esto evidentemente es ruinoso. Bueno, pues el gobierno dice que, en síntesis, las medidas más urgentes y más significativas, no vender por debajo del precio de producción, que se va a regular, ya veremos el procedimiento, cómo se regula precisamente esta medida. Luego dice que también hay una medida bastante curiosa, que dice que no quieren menospreciar algunos productos agrícolas y ha puesto el ministro Planas un ejemplo. Dice, hay algunos establecimientos y hay algunos supermercados que tienen algunas ofertas de producción. Por ejemplo, por 2 paquetes de detergente regalamos una botella de aceite y esto evidentemente no se puede hacer, porque menospreciar el producto tan importante como es el aceite, pues entraría en colisión con el criterio que puede tener la gente a la hora de comprar después un litro de aceite o una garrafa de aceite, que dicen, bueno, si es que lo están regalando por 2 paquetes de detergente. Y por otro lado, la reducción de las peonadas, de 35 a 20 serán las peonadas necesarias para cubrir, en este caso, bueno, esto nos podría hablar de este asunto nuestro amigo Juan Fernández Cabeza. Muy buenas noches, Juan. Muy buenas noches. ¿Esto qué quiere decir? ¿Aquí quién paga? Reduciendo las peonadas de 35 a 20, ¿quién sale beneficiado y quién es el pagado? Los mismos. Lo que pasa es que les cuesta menos llegar a cobrar. Ya, o sea, por eso digo, pero es un esfuerzo que lógicamente que habrá que soportarlo por otro lado. Los ciudadanos, al final. Los ciudadanos, al final bien, se paga a los ciudadanos. Estamos de acuerdo, bien. Vale, dicho esto y he contestado a la pregunta que usted. Quiero decir, me solidarizo totalmente con los agricultores y con sus reclamaciones que están haciendo, que las considero totalmente justas. Ya veremos si esto es suficiente. Bueno, por lo menos están manos a la obra, y se puede pulir algunos flecos. Ya. Hay otros asuntos que son bastante divertidos, como por ejemplo, ¿qué hacer con el cañarete? Hoy tenemos algunas ofertas muy interesantes. Por ejemplo, poner un tranvía o hacer un túnel para conectar una vía ferroviaria. Pero ojo, ¿cómo es el túnel? El túnel sería de 8 kilómetros de largo, le vamos a ganar al simplón, y nos costaría algo así como 300 millones de euros. Bueno, tendremos oportunidad de escuchar más detalles sobre este asunto. Jorge Molina, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ¿cuántos días llevamos? He hecho en falta el cartel. No. I have a drink. Tuve un sueño y me hice la pregunta de si un cañarete con tranvía y acabé en una realidad. Llevamos 56 días con el cañarete cerrado. 56 días, hoy martes. El día 23, esta semana pasada, ha vuelto a haber una manifestación en la que parece que han estado unas 1.500 personas. Y bueno, la verdad es que es un problema que veo que no lleva visos de solucionarse en el corto plazo. Bien. Bueno, pues como les digo, dentro de unos minutos hablaremos de estas ingeniosas aportaciones para solucionar el problema que tenemos de enlace entre Aguadulce Almería y Almería Aguadulce. Y, ojo, no menosprecien la botella de aceite por el regalo de 2 paquetes de detergente, ni menosprecien a Ciudadanos, porque según Demoscopia, y lo publica hoy en noticiasdealmería.com, muy buenas noches, Rafael Martos, sería necesario Ciudadanos para seguir manteniendo el poder. Claro, según la encuesta de Demoscopia, nos encontraríamos en una situación bastante curiosa si hubiera ahora elecciones. Primero, el Partido Popular subiría, el Partido Socialista bajaría,
Unida, Adelante Andalucía subiría otro poquito, Vox subiría bastante y quien se pegaría el gran tortazo sería Ciudadanos, pero aún así, si nos fijamos en los datos concretos, se produce una cosa muy curiosa, y es que quien se llevaría el golpe más grande acabaría siendo quien tendría la oportunidad de decidir quién gobierna Andalucía, porque o bien sumaría con el Partido Popular y Vox, y ya sí sería un tripartito, porque está claro que los dos partidos querrían sumarse al PP, pero si Ciudadanos decidiera abstenerse, el gobierno iría a parar a Adelante Andalucía y el PSOE. Claro. O sea que fíjate... Oye, y Adelante Andalucía no es Podemos, evidentemente. No, claro, por eso pero yo es que no se va acabo... a presentar Podemos también. Es que yo creo que la encuesta, no está... uno de los problemas que tiene es ese. Claro. Porque yo estoy convencido de que ese entorno se va a llevar un batacazo en las próximas elecciones y va a beneficiar al Partido Socialista. Se va a llevar un batacazo porque Podemos no está en condiciones de enfrentarse a unas elecciones. Adelante Andalucía lo compone Izquierda Unida y la gente de Podemos. Izquierda Unida ya ha dicho que no. Es que, claro, es que a eso es a lo que voy. Una fracción de Izquierda Unida. Es que a eso es a lo que voy, que Izquierda Unida en Andalucía, además ya ha advertido sí. Adelante Andalucía, que si ahora mismo se van de Podemos, o sea, la gente de Teresa Rodríguez, si efectivamente esa ruptura que es de boquilla, que no es real, que lo único que ha dicho Teresa Rodríguez es que no se va a presentar, pero ellos siguen militando en Podemos, porque si se van de Podemos, la coalición se rompe, porque la coalición es con Podemos, está firmada en Madrid. Y eso significaría que los diputados, los parlamentarios que corresponden a Podemos, pasarían al grupo de no adscritos. Perderían un montón de dinero como grupo. Es decir, que de todas las maneras... Está la cosa interesante. Sí. De todas las maneras, el tiempo pasa inexorablemente y... cuando nos queramos dar cuenta hemos agotado la legislatura de las andaluzas, pero lo cierto y verdad es que todavía falta un tramo, y viendo cómo está el panorama político en todos los sentidos, puede pasar cualquier cosa en los próximos 6 meses. Con lo cual está bien que esos sondeos demoscópicos nos ayudan a olfatear, pero también depende de cuándo se hizo, porque si se hizo antes de la ruptura definitiva o se ha hecho con posterioridad, o sea, que de alguna manera como para que nos dé un poco de carnaza aquí en la tertulia y podamos hablar, pues es muy interesante, pero que realmente ahora mismo no sabemos nada. Bueno, y después de aquí a las elecciones, estabas hablando por la izquierda de Unidas Podemos, pero también podemos hablar por el centro de Ciudadanos, si va a existir para esa fecha. Claro, es que fíjate... ¿O qué Ciudadanos va a existir? Claro, porque ya me dicen que hay un movimiento, por lo menos aquí en Almería, que está preparando una alternativa al actual Ciudadanos. Donde estaría... ¿Os acordáis de aquella señora que iba a ir de candidata a la alcaldía de Almería por Ciudadanos? Que después se retiró y tal. ¿Cómo era? Era Piquer. Montse Piquer. Montse, efectivamente, Montse Piquer. Bueno, pues parece que está en esa operación también. Bueno, Montse Piquer y alguien más. Bueno, es cierto que en estos momentos hay muchos movimientos. Sí, pero ¿en qué se sustancian? ¿En qué se consolidan? Eso todavía es una incógnita. Porque eso muchas veces también sirve incluso para dividirse más por dentro, ¿no? Hombre. Pero en el caso, por lo que comentaba Jorge, ¿no? Que está la cosa tan convulsa que nos podemos encontrar. Mira, a mí no me ha gustado cómo lo ha hecho el Partido Popular en el tema de la candidatura en el País Vasco. No porque me guste más o menos un candidato, que me dan igual, como no lo voy a votar, pues me da exactamente igual que sea uno que otro el candidato. Lo que ocurre es que a mí lo que no me gusta es que los listos estén siempre en Madrid
Entonces resulta que los listos de Madrid son los que deciden quién tienen que ser los candidatos en los sitios. A mí eso me repele en cualquier partido, ¿no? Entonces, sí, a lo que voy... Pero el PP yo, nunca va a ser un partido, no debe de ser nunca un partido de taifas. Pero si es que no se trata de taifas. Y Alonso era un emir de una taifa que además con las alforjas vacías y por lo tanto no aporta nada. ¿De quién era el otro? Que lo desplazaron porque era de porque Soraya, lo desplazaron, ahora lo recupera. Ha demostrado. Pero yo a lo que me quería referir por esa convulsión es que si eso finalmente fructificara en algo, es decir, que se produjera ese acercamiento Partido Popular-Ciudadanos y se fuera consolidando, pues tampoco nos extrañaría encontrarnos eso en Andalucía. Es decir, el Partido Ciudadano vemos que va hacia abajo en las encuestas, en Andalucía no es una excepción, va hacia abajo. El Partido Popular como mínimo se puede mantener. ¿Eso qué quiere decir? Que esto que dice esta encuesta nos podemos encontrar que cuando lleguen unas elecciones, pues a lo mejor el Partido Popular llega con más fuerza porque Ciudadanos hayan creado también ese bloque de centro-derecha, y no sé si estaría Vox o no, pero a lo mejor Vox, si ve que va a crecer, se quedaría fuera, ¿no? Vox no va a estar en ese seguro. Pero eso le podría dar a lo mejor más fuerza y encontrarnos, por un lado, un bloque reforzado PP Ciudadano y que quizá Vox pues ya no tuviera tanta fuerza. Es decir, que queda mucho y esto es hablar por hablar. Acaban de terminar las elecciones y ya vamos... Yo creo que lo que hoy vale dentro de 5 minutos deja de valer. O sea que especular sobre eso, incluso sobre la caída de Ciudadanos o la unión de... Yo creo que todos los partidos tienen naturaleza de subsistencia. La caída de Ciudadanos no es especular, no, es un hecho. Es un hecho, pero no me refiero a la desaparición de Ciudadanos de aquí a las próximas elecciones. Cualquiera sabe lo que puede hacer, porque tenéis en cuenta que participan en el gobierno como en el de Andalucía, en Madrid, tienen un peso UCD todavía. Gobernó España y la UCD tenía multitud de ayuntamientos. Es decir, que los partidos aparecen, y te pongo el caso, el Partido Comunista está diluido en Izquierda Unida, que vale, que es quien, digamos que es el cerebro de Izquierda Unida, ¿no? Pero fíjate, Izquierda Unida es lo que ha quedado dentro de Unidas Podemos. Sí, pero el devenir de las cosas precipita. Yo creo que ahora mismo yo no me atrevería a aventurar en qué va a pasar, ni que se absorba a Ciudadanos, ni que no. Yo pienso que es necesario una postura de centro, de intermedio, que yo creo que Ciudadanos no lo ha hecho bien en esa deriva, pero que de ahí a que se vayan a fusionar o lo vayan a absorber, pintas tiene, parece tiene, pero... Dejémoslo estar, porque queda todavía mucho. No se sabe ni el tiempo que vamos a tener de legislatura, tanto a nivel regional como nacional. No se sabe cuál va a ser la integridad de los partidos políticos. Si la legislatura regional en Andalucía está en duda, yo ya te apague, vamos, no, pero se adelantará, siempre cuando hay coaliciones siempre se adelanta 6 meses, no se va a adelantar más, es que estamos perdiendo, eso no es... Ya veremos. Se adelantará en función de que cuadre con otras cosas, pero vamos, yo no veo... Nunca se sabe. Bueno, vosotros tenéis más información. No, ninguna. Al respecto, ninguna. Yo me limito a opinar por la apariencia y eso no es conocimiento, eso es apariencia, y a mí no me lo parece. Que esté la cosa como para que haya una inmediata... También parecía en Cataluña, mira a lo largo que se le está haciendo. No te puedes fiar. Mira, el dicho popular, fíate de la Virgen y no corras. O sea que hay que correr siempre, independientemente de a quién fíes tu destino. Sí. Bueno, iba a decir la última, no, es la antepenúltima. Mentira. Ya saben ustedes, aquel dicho, bueno, fue Pérez Rubalcaba cuando dijo no merecemos un gobierno que miente. Y efectivamente, ahora al cabo de los años hemos sido acreedores y merecedores del gobierno más mentiroso, por lo menos el presidente del gobierno más mentiroso de la historia, porque Pedro Sánchez ha vuelto a mentir hoy, pero además con una soltura, porque la penúltima o la antepenúltima, porque vendrán más. ¿Cuántas versiones, por cierto, tiene el caso del sí, Rodríguez? Yo creo que va por 5. 5 versiones, ¿no? Por 5. Bueno, pues hoy una nueva cuña del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que ha dicho lo siguiente, vamos a ver.
el ministro Ábalos, cuando fue al aeropuerto a recibir y a entrevistarse, después de haber negado que ni siquiera se vieron, luego se saludaron, luego estuvieron un ratillo, luego fueron 35 minutos, etcétera, etcétera, luego estuvieron en la T1 y en la T4, en fin, bueno, la mundial. Después de mentir tanto, hoy el presidente del gobierno ha dicho en el Congreso que fue a juicio de Ábalos. Entiendo que con buen juicio, dice el presidente del gobierno, a juicio de Ábalos, se le ocurrió a Ábalos ir al aeropuerto a recibir a la vicepresidente de Venezuela. Bueno, pues ha mentido de nuevo, porque parece ser que es que Ábalos iba a solucionar una crisis diplomática internacional. No explican qué tipo de crisis es. No dicen que, de no haber ido, que hubiera estallado. Si la Tercera Guerra Mundial, si un enfrentamiento entre continentes, no sé, otra guerra fría, no sabemos. Pero dice que fue a resolver una crisis, pero no especifica, vamos, no es que especifique, ni siquiera menciona de pasada de qué crisis se podría tratar. Pero es que dice que fue Ábalos motu propio el que visitó a Delcy Rodríguez, y dice el presidente del gobierno, yo creo que me parece bien, porque creo que juiciosamente, bajo mi juicio personal, creo que Ábalos actuó con buen juicio. Bueno, ¿qué te parece? Hombre, pues que eso... Ha mentido otra vez. Claro, pero además lo que está dejando es a los pies de los caballos al ministro con una cosa que resulta increíble. Bueno, pero cuando lo separa de la Moncloa, claro, por es eso posible que ya... Cuando dice Ábalos, a su juicio... Claro. Y a mi juicio, con buen juicio, claro, es decir, juicio. Que fue a juicio de Ábalos. O sea, Ábalos, un ministro decide por su cuenta y riesgo solucionar una crisis diplomática. Ir al aeropuerto a esas horas de la noche, de la madrugada, a recibir a la vicepresidenta en un coche particular, saltándose los controles de seguridad, bueno, al aeropuerto a recibir a la vicepresidenta de un país con el que supuestamente, con cuyo gobierno España no tiene trato, porque reconoció oficialmente a Guaidó. Y eso lo hizo el ministro por su cuenta. Ya. Cuando unos días antes dijo la ministra de Exteriores... O al menos eso dijo él mismo, ¿eh? Claro, pero pero es que la ministra de Exteriores dijo en la cadena SER que tenía que haber ido ella, pero estaba en era Bélgica. La que tenía que haber ido porque era su competencia, lo que pasa es que no estaba en España. Bien, pues si tenía que haber ido ella y fue Ábalos, tuvieron que hablar entre ellos. Claro. Y tendría que ser el presidente, que es el que coordina más o menos más interior. Gobierno. Más interior, porque estamos en una zona portuaria. Yo lo que pienso que normalmente los temas duran 3 telediarios y cuál es la verdad, yo creo que a este punto ya me da lo mismo. Lo único que constato es que lo que no se esperaba el gobierno es que esto durase no 3, sino 4, 5, 6 y todavía no se ha acabado. Y eso es lo que le tiene absolutamente desconcertado al gobierno. Porque el gobierno y este presidente embustero, este tal Pedro Sánchez, es capaz de mentir porque sabe que eso sale gratis y que pasa un rato y ya se ha olvidado y se ha pasado a otra cosa. En este caso, creo que han encontrado carnaza, se han agarrado ahí la oposición, no la están soltando y están poniendo nerviosos al gobierno. Y por eso cada una de las versiones que dan es más tonta que la anterior. Pero sí, solamente añadir y reiterar, ¿cuál es la crisis diplomática que fue a resolver Ábalos? Es que no lo acabo de entender. Que no podía, tenían que detenerla. Si es que tenían que detenerla. Claro, no tenían que detenerla. Vamos a ver. Tiene prohibido. Todo es mentira. Pero vamos a ver. Si no va el ministro Ábalos, esto probablemente no se conoce. Eso es lo primero. Segundo, pero la policía, yo me imagino que es que la policía dice, oye, que está aquí quien no puede estar y hay orden de es que la habían quitado de la lista, no aparecía en la lista.
Claro, pero si la crisis pero si además es de ese tenerla, vuelo, entonces ese vuelo el que ministro no, a lo ese que vuelo fue que no es un vuelo a que se regular, incumpliera la ley. A que se incumpliera la ley para dar satisfacción a Podemos, que esa es la- lógicamente eso es lo grave. hombre, Ese es el conflicto diplomático. Podemos tiene que proteger al gobierno, a este gobierno criminal, narcotraficante, etcétera, de Venezuela. Bueno, de pues Maduro. ya estamos viendo, yo Y ya, entonces, perdona, lo tiene que yo ahí proteger. ya tendría que añadir al PSOE, porque con lo que está saliendo del ex embajador y de Zapatero, yo creo que el PSOE también es cómplice. Por supuesto. Cómplice Bueno, criminal claro, del tema de... habrá Es colaborador necesario para- alguna persona del Perdona, PSOE. el PSOE. Pero El yo PSOE. es que- Vamos a dejarnos, Juan. Bueno. O sea, lo que no puede ser es que me la metió un puntito nada más. No, o sea, ¿sí o no? Es No, el no, PSOE. no se puede, Aquí el no se gobierno. puede pensar en que una organización completa es cómplice Hombre, a ver, de la actuación de dos organización, individuos ¿Por en su acción resto. o por omisión? Por favor, ¿Por acción antes- o por antes omisión? de proseguir, Yo este eso tema. no lo comparto. Bueno, este tema, la ese- generalización completa y absoluta no, perdona, me vaya a permitir es que no lo comparta. Es que ahí está Que no Bono, quiere- yo- ahí eso está no Bono, significa- ahí está vale. Bono con la venta de las embarcaciones que está con tecnología Pues estadounidense. será un golfo y Ahí será está. condenado. Pero de ahí a que Es un decir, partido todo, entero, hombre, todo yo- lo que está viendo como Rodo. Naturalmente que sí, porque hay acción y omisión. Y si tú puedes ser yo cómplice respeto tu por acción opinión, eso o no por lo puedo omisión. compartir. Bueno, que el Jorge. tema da mucho de sí, todavía no se ha cerrado, no es caso cerrado, vamos a dejarlo Y será más grave aún, si no que tengo ninguna evolucione. duda, pero No, y sobre todo hay que dar también... sobre todo las imágenes cuando salgan del aeropuerto, todo eso. Así que Sí. aquí queda todavía mucho que... Se verán, mucha sí. tela. Hay que dar oportunidad Eso, a nuevos, no sé cómo llamarlo, mentiras, pero sí que mentiras, ya ha perdido ya, es un concepto que no... Pues La fábula, la yo ahí, fabulación, a ver. esa parte de preocupación sí la comparto con Jorge en el sentido de que al final hemos dejado elevado a ninguna categoría asuntos que deberían ser muy, muy relevantes. Claro. Estamos hablando de un país, estamos hablando de un gobierno, estamos hablando... Hay buenas noticias, en este caso Almería ha sonado con fuerza en Sevilla, concretamente en el Fórum Europa que patrocina Sisa, pues allí ha intervenido el alcalde de la ciudad. El alcalde ha estado en Sevilla en ese desayuno de trabajo o desayuno informativo y vamos a ver imágenes, por cierto, de ese momento en el cual intervenía el alcalde. También estaba la consejero de Agricultura, Carmen Crespo, y se ha hablado de Almería. Almería, ¿qué papel tiene Almería dentro del contexto andaluz? Almería, desde luego, yo siempre lo he dicho, que ha salvado muchas veces los muebles de Andalucía. Se suele decir eso cuando hay un incendio, cuando la situación es crítica y caótica, pues Almería ha salvado los muebles de Andalucía en cuestiones como, por ejemplo, del paro, en el Producto Interior Bruto de Andalucía, en los datos de exportación neta. En definitiva, que Almería tiene un peso importante, pero ¿se siente Almería también con esa reciprocidad que necesitaría por parte de Andalucía? Es decir, si Andalucía no ha dado nada y Almería ha aportado tanto, ¿qué hacemos? Bueno, pues ahora parece que pueden cambiar las cosas con el cambio de gobierno, que ya tenemos más de un año del gobierno nuevo en Andalucía, pues el alcalde ha dicho que sí, que ya se ven otro talante, otro mejor talante que el que había durante los 38 años de gobierno del Partido Socialista. Viendo estas imágenes, ¿Sí? le voy a dar un capatazo a Juan para que se sienta contento. Menos mal que hay funcionarios. Porque desde luego viendo esas imágenes no ha ido el alcalde, ha ido la corporación entera. O sea, que quiere decir que realmente... Ha ido que, a contarle a los de aquí lo que ya se sabe aquí, es decir, pero que contándoselo si tú allí. los miras están todos. No sé si quedaría alguno de guardia, pero menos mal La plana mayor de la menos Junta de mal que hay Andalucía, técnico de Almería. funcionario. Míralo, están todos. Pero si es que la administración funciona sola, los políticos están... Bueno, dejadme que termine, ¿no? Dejadme que Siempre tienes termine, que razón. cogéis... Ha quedado muy bien. Ahí, punto. Déjalo ahí. Vale. Que no- Es que los políticos están para eso, para las estrategias políticas, el fomento de una población, el fomento de una provincia y todo este tipo de cosas. A mí me parece correcto.
Que tengan que viajar todos, ¿no? Pues, bueno, yo ahí apuntaría dos cosas. Y respecto a la apreciación que ha dicho, yo ahí sí estoy de acuerdo. Yo creo que se empieza a percibir efectivamente que Almería está siendo por lo menos considerada con respecto a la situación que había anteriormente. Bueno, solamente un par de cosas. Una es que lo que me decía de la cantidad de gente que va, es que, claro, a mí estas cosas siempre me llaman la atención, y lo digo con Fitur, lo digo con Free Logística, lo digo con este tipo de desayunos, porque claro, si tú desplazas para el alcalde de Almería, lo desplaza a Sevilla para que hable y cuente cosas de Almería, y lo que hace es llevarte a la Corporación Provincial de Almería, a la Corporación Municipal de Almería, a la plana mayor de la Junta de Andalucía y al representante de los principales ayuntamientos del partido político en cuestión, pues entonces, ¿a quién dejas de Sevilla para que te escuche? A nadie, ¿no? Bueno, y luego respecto... Pero el peso específico de Almería toma posición en Sevilla, que yo lo veo mal. Respecto a algunos de los argumentos si no va nadie, es malo. La han dejado solo. Fíjate, el carisma que puede tener el alcalde, que lo dejan solo ahí, en el atril, no va nadie. Mete a todos los parlamentarios... A lo mejor se refiere a que en vez de ir, que vayan 3 o 4, pero es que para donde tire esta estrella. Que vaya la gente. No, pero ya en serio yo quería decir sobre lo de Almería. Hombre, pero lo que se va a decir ahí no es para los que están en el desayuno, Rafa. Eso trasciende en los medios de comunicación y hay titulares. Ya lo sé, pero sí he por dar un poco de leña. Ya lo sé. Por dar un poco de leña. Pero espérate, que voy a seguir dando leña. Vamos a ver, respecto a lo que has dicho de Almería. Hombre, que Almería le salva los muebles a Andalucía es muy relativo. Ha hablado de las exportaciones. Almería es habitualmente la quinta de Andalucía en exportaciones. La quinta. Hortofrutícolas no. No, hortofrutícolas es la primera de España. Pero la hortofrutícola está dentro del contexto general. Claro, dentro del general, total. Por supuesto, claro. Si tú metes el total de exportaciones de Andalucía, incluyendo la hortofrutícola, hay 4 provincias que habitualmente están por encima de Almería. Es decir, Almería no exporta coches ni exporta ordenadores. El Producto Interior Bruto. No. Lo que no exporta es lo que no construye. Claro, lo que no produce. Te quiero decir con eso que Almería es lo que es, vale lo que vale y está donde está. Es decir, que no podemos minusvalorar la situación de Almería, pero tampoco exagerar. No lo comparto. Yo creo que Almería hasta ahora ha estado menos valorada de lo que se merece. Cierto. Entonces, no está donde está ni vale lo que vale. Ha estado menos valorada de lo que se merece. Y yo creo que aportamos muchísimo más de lo que se nos ha reconocido. Económicamente no. ¿A qué ha ido el alcalde de Sevilla? Yo creo que pues a contar cosas. Y vamos a ver lo que ha dicho. Y precisamente la primera batalla que ha puesto sobre la mesa el alcalde es la batalla de las infraestructuras, de las cuales se viene hablando desde hace muchísimo tiempo, muchos años. Vamos a escucharle. Almería está viviendo un momento histórico. Yo tengo 36 años y desde antes de que yo naciera, en Almería se venía hablando de temas que gracias a la gestión municipal desarrollada en los últimos años hemos podido desbloquear. Se ha empezado la hora del soterramiento. Se estudia ya el modo de emprender el puerto ciudad y estamos recuperando la Plaza Vieja como motor de dinamización del casco histórico. Almería está en el umbral de alcanzar unos niveles de transformación, de mejora y de desarrollo nunca conocidos, sin precedentes. Esa es la Almería que viene, una Almería que mira con optimismo al futuro porque sabe que se han sentado las bases de su progreso. Y eso se traduce en que Almería es hoy una de las pocas capitales de su entorno que crece en número de habitantes. ¿Y en qué factores se explica ese crecimiento? Pues en líneas generales, porque Almería es una ciudad atractiva para vivir, para pasar las vacaciones, para invertir, para investigar, para compartir conocimientos. Otro aspecto importante dentro del discurso del alcalde ha sido valorar cómo ha alcanzado Almería un nivel de cultura importante, porque claro, era un terreno bastante yermo en cuanto a, salvando las distancias, el movimiento indaliano y poco más. Es que ahora ha aumentado muchísimo la inquietud por el mundo cultural. Vamos a escucharle. Una ciudad más culta es una ciudad más viva. Además, la cultura es un elemento dinamizador de la economía. La cultura llena los hoteles, llena los museos, llena los bares, llena los restaurantes, llena los comercios.
Almería tiene uno de los mejores y más antiguos festivales de flamenco de toda España, por el que ha pasado lo más grande, y que este verano va a cumplir 54 ediciones de manera ininterrumpida en cartel. Hemos conseguido incluir a Almería en el mapa de los grandes festivales con una apuesta atrevida y valiente como el Cultural Fest, y hemos coronado la aspiración de una de nuestras principales tradiciones como la Semana Santa al conseguir que sea declarada fiesta de interés nacional. Tenemos en marcha el proyecto de la Ciudad de la Cultura. Bueno, esto entre otras muchas cosas, evidentemente, el discurso ha sido amplio. Claro, es que ya Caña ahora puedo dar un poco de... yo es que creo que tiene razón. Creo que tiene razón. Porque, por ejemplo, en el tema de la infraestructura, nuestro atraso endémico en infraestructura está empezando a ver ya la luz. Es decir, es que en muchos años... ¿En qué? Mira, por ejemplo, lo de la Almanzora está ya a punto. Después de que son 40 años o Pues por ahí, ¿no? 36, me parece. Seguimos, ni se ha empezado, seguimos sin estar conectados con Madrid. Vamos a ver, Almería, Claro. Almería es lo que es, no nos vayamos a engañar. Lo que sí es cierto es que tradicional el signo político de la capital y de la Diputación no ha coincidido en muchísimos años con el signo político de la Junta de Andalucía, y que nos han castigado y ninguneado, eso es un hecho, y que ahora es la oportunidad de que eso cambie. Pero Almería lleva un atraso endémico y los problemas cruciales, siguen estando sin resolver. Bueno, pero Siguen estando sin resolver. Pero ahora están encauzados. Y algunos de ellos están sin empezar. Ojo, sin que empezar. lo que tú dices, que el gobierno tenía un color y la Diputación y el Ayuntamiento tenía otro, y de ahí viene la confrontación y el ninguneo. Una de ellas. Te recuerdo que la conjunción planetaria perfecta, famosa, fue cuando peor lo pasó a Almería, cuando se tuvo que lanzar la campaña Almería sin salidas y posteriormente la Burro Marcha y tal. Bueno, pues eso era cuando gobernaba el PSOE en Madrid, en España, cuando gobernaba el PSOE en Andalucía, cuando gobernaba el PSOE en la provincia de Almería, cuando gobernaba el PSOE en la Diputación, en el Ayuntamiento y en el 80% de los pueblos de la provincia. Sarna con gusto no pica. Y era cuando peor tratamiento tuvo Almería, con el PSOE en todo. Sarna con gusto no pica. Claro. Bueno, vamos rápidamente porque se nos va el tiempo. Y tengo aquí una, magnífica. Esto es ya de aurora boreal. Vamos a recoger un fragmento del espacio La Entrevista que dirige Rafa López aquí en esta casa, en Interalmería Televisión. El otro día invitó a Indalecio Gutiérrez, el nuevo... es diputado, ¿no?, en el Congreso, ¿no?, por accidente. Diputado, ¿no? sí. Claro, se fue Fernando Martínez y entonces llegó él. Bien. Diputado por la provincia de Almería, Indalecio Gutiérrez, que hablaba sobre la mesa del ferrocarril, la mesa del tren. ¿Saben ustedes que la mesa del tren, lo hemos dicho hasta la saciedad, que bueno, pues se llevaba muy bien con el Partido Socialista? Bueno, pues ahora, cuando están exigiendo al gobierno de España, se llevaba muy bien con el Partido Socialista cuando estaba Rajoy en el gobierno. Eran muchas manifestaciones, hombre, más o menos populosas, pero bueno, en fin, no es relevante. El caso, pero sí el número. El número era prácticamente cada 15 días había una manifestación de la mesa del tren, o había una protesta y, por supuesto, prácticamente a diario, notas a los medios de comunicación, pues... diciendo que el gobierno de Mariano Rajoy, el gobierno del Partido Popular, que muy mal, que el ministro que no viene, que la próxima vez que venga el ministro, que van a presentarle una serie de exigencias, etcétera, etcétera. Ahora ha cambiado el gobierno y ahora se quejan, desde el PSOE, se queja Indalecio Gutiérrez, que parece ser que es que se ha vuelto de derechas o de la extrema derecha la mesa del ferrocarril. Vamos a escuchar ese fragmento de la entrevista. Primero, la mesa del ferrocarril es una mesa de la sociedad civil almeriense. Y me empecé a dar cuenta que tiene últimamente una tendencia bastante pronunciada a estar reunida siempre con el mismo partido, con las mismas instituciones que gobierna el mismo partido. Entonces, debería, por el bien de la sociedad almeriense, de dar una imagen de neutralidad política y de reivindicar
justamente los ciudadanos tienen que reivindicar la infraestructura. Entonces, no me gustaría pensar que está sirviendo de ariete político de un partido. Últimamente veo que se reúne mucho en las instituciones que gobierna ese partido y con ese partido. Pero bueno, es un mensaje, posiblemente le gustará, yo lo dejo caer. Yo lo dejo caer. No tengo palabras. Magnífico exponente de la banalidad y de la levedad. Magnífico exponente. Es decir, lo que te dice es banal, y encima... Solamente tienes que mirar la plana mayor de la mesa de las infraestructuras para ver que son todos del Partido Popular. Exacto. Y algunos de ellos de Vox. Sí. O sea, lo ves. Qué poca vergüenza hay que tener para decir esto. Es que, vamos, es de una caradura tremenda. La mesa del ferrocarril. Pero bueno, ¿qué es lo que pretenden? ¿Pero por qué dicen eso? Yo creo que a su dirigente, a quienes la encabezan, y sabes que son todos de izquierda. Eso está clarísimo. Lo que le honra a la hora de que ahora, como tú bien decías antes, y de hecho han tenido épocas en las que han sido muy parcos en las protestas contra el PSOE, han sido muy suavitos, y sin embargo contra el Partido Popular fueron muy duros. Ahora mantiene esa beligerancia, no tan agresiva desde luego como cuando gobernaba el PP, pero mantiene... Flojito. La sensación es que se ha levantado el pie del acelerador, pero se mantiene. Yo digo lo que mantienen, o sea, y exigen que yo creo que es su obligación, y que muchas veces lo hemos dicho. El cinismo de este hombre es que ya es... que yo no lo entiendo. Tremendo. Es que no tengo calificativos. Es tremendo. O sea, ¿cómo se puede ser tan cínico? ¿Cómo se puede tener la cara tan dura para decir eso que se dice? Porque es lo que ha dicho al final. Dice, ¿pero qué es lo que quiere provocar? Yo ahí lo dejo. Él lanza el mensaje, yo ahí lo dejo. Es decir, como diciendo, atención, lo que a partir de ahora el mensaje es la mesa del ferrocarril, es del Partido Popular. Menos más que no es la situación contraria. Si se hubiese apretado el acelerador en la mesa del ferrocarril, a alguien hubiesen defenestrado ya o la vida. Es increíble. Bueno, yo de verdad... Le dijo la sartén al cazo. Sí, es lo típico. Claro. Sí, es que bueno. En fin. Bueno, pues en la misma entrevista, en el mismo espacio de la entrevista, Rafa López entrevistó en otra ocasión a José Carlos Tejada, el portavoz de la mesa del ferrocarril. Vamos a escuchar lo que dice después de haber oído lo que decía Indalecio Gutiérrez. La verdad es que estamos un poco hartos de esos mensajes, ¿no? Antes, cuando gobernaba el Partido Popular, éramos la mesa del PSOE, y ahora, según este diputado, pues somos la mesa del Partido Popular. Pues ni una cosa ni otra, ¿eh? Es decir, lo he dicho antes, la independencia ha sido la bandera con la que hemos actuado desde nuestros comienzos. Y hombre, yo al diputado le diría que tirara de hemeroteca, ¿eh? Y a la semana de constituirse el gobierno de España, la primera reunión que tuvimos fue con el PSOE, porque forma parte de una coalición de gobierno, que es el que va a tomar decisiones juntamente con el partido de Podemos. Con Podemos nos hemos reunido, con Izquierda Unida nos hemos reunido, con Ciudadanos nos hemos reunido, y con el Partido Popular, al día y hora de la fecha, pues me imagino que por cuestiones de agenda, espero que sea esa la causa, pues no hemos tenido ocasión de hablar todavía. Es decir, que nosotros seguimos con nuestra línea de seguir sumando apoyos, pero que, hombre, que la gente tenga un poco más de rigor a la hora de lanzar estos mensajes, porque para nada tiene una estrategia de buscar alianzas con un objetivo común, que es el interés general ferroviario de esta provincia, con que nosotros seamos primos hermanos de... Es decir, que me parece muy desafortunada las declaraciones de este diputado. Bueno, por decir eso, algo. Hay que recordar también cómo Indalecio Gutiérrez justificaba que el ministro Ábalos no recibiera la mesa del ferrocarril. Hombre, claro. Eso también. Es decir, que...
En fin, si es que no merece la pena, de verdad, es que no merece la pena. Pues ahí representa Almería en el Congreso. No puedo estar de acuerdo contigo. Claro que merece la pena. Sí. Hay que denunciar todo eso. Hombre, precisamente, ya es lo que estamos. Se denuncian solo. Es lo que está. Pero es lo que estamos haciendo. Pero esa capacidad tan grande que tiene, claro que no hay más comentarios, para decir hoy blanco y mañana negro, con la misma cara de póker. Mentir descaradamente o no aportar absolutamente nada, eso hay que estar denunciándolo continuamente. Y yo creo que aunque pueda algún televidente nos pueda decir que hay que ver qué drásticos sois, yo creo que hay que denunciarlo con toda la fuerza y todo el rigor. Este señor es un impresentable. Es lo que he dicho de banalidad y levedad, es por utilizar unos términos medianamente cultos para no decirle que es un impresentable. Y que le ha tocado la lotería porque no llega al puesto donde está. Pero vaya, no llega ni... en fin, me callo. Bueno, déjalo. Bueno, por cierto, para terminar con este bloque de declaraciones, porque José Carlos Tejada, el portavoz de la Mesa del Ferrocarril, hablaba también de otras cosas, como por ejemplo de la conexión ferroviaria con el puerto. Vamos a escuchar precisamente lo que decía sobre este particular, que como saben ustedes, parece ser que se nos acaba el mundo si no llega el tren al puerto. Es una conexión indiscutible, totalmente necesaria, aunque nunca se ha dicho para qué ni por qué, ni mucho menos se han avanzado estudios económicos financieros o se ha podido arguir algo al respecto de por qué hay que llevar el tren al puerto y para qué cosas y con qué beneficios. Pero bueno, parece ser que es una cosa de vida o muerte. Vamos a escuchar lo que decía José Carlos Tejada. Prácticamente pues viene a acaparar, y nunca mejor dicho, la totalidad de lo que es el puerto natural de nuestra ciudad. El único uso industrial que deja en ese proyecto sería el muelle del Poniente y, bueno, lógicamente a la mesa nos preocupa que finalmente el uso industrial y comercial que debe tener el puerto de Almería, pues al final se quede por el camino. Y nos preocupa todavía más que la conexión ferroviaria pues quede solo apuntada con una pequeña leyenda y una pequeña línea imaginaria que no deja a las claras cómo va a ser esa conexión, ¿no? Si va a ser subterránea, o sea, si va a ser por debajo o va por encima, exactamente, que es lo fundamental. Y ahora, bueno, parece ser que están en ese debate Ayuntamiento y Puerto de Almería, pero la posición de la mesa es la que aprobamos en la Asamblea hace ya un par de años, en la Asamblea General, es decir, que haya un soterramiento que salve la rotonda, la gran rotonda del cable inglés, y después afloren en las almadrabillas y a partir de ahí pues que vaya en superficie hasta el muelle del Poniente. Es decir, atravesar todo el puerto de Almería con el tren en superficie. Sí. Bien, un pan como unas tortas. Y por último, ahora guardaros por favor estos argumentos para después de la publicidad. Pero antes, aquí viene la broma. Para conectar Almería con Agua Dulce, pues se podría hacer con un túnel. Sí, un túnel de 8 kilómetros de longitud y 300 milloncejos. Vamos a escucharle. ¿Cómo salvamos Almería Agua Dulce? ¿Cómo conectamos? Claro. Por ahora, una primicia. Lo único que se nos ocurre sería construir un túnel que tendría en torno a unos 8 kilómetros de longitud. Por ahora. ¿Viable? Seguimos dando ¿Viable? 300 millones de euros. Bueno. 300 millones. Bueno. Si lo queremos, ahí lo tenemos. Pero yo creo que pensamos de la mesa que se amortizaría muy pronto. Dice Rafa, si lo queremos ahí lo tenemos, a la vuelta a la esquina, 300 milloncillos. Y encima dice, una primicia. Una primicia. En fin, vamos, esto hay que digerirlo un poquito. Vamos a tomar notas. Mientras tanto, volvemos después de la publicidad y valoramos este asunto.